Muchas gracias, Rinio. Buenos días a todos. Voy a tratar de ceñirme a las dos condiciones de esta mesa. Una, que hable del pasado y sobre todo del futuro, y también a mantenerme dentro de ese plazo o ese tiempo de 15 minutos, si fuera posible. He puesto esta imagen, pero entraremos después a hablar de ella. Voy primero a hacer una pequeña introducción. La transformación que afronta el puerto de Málaga a partir de los años 80, en concreto el año 83, como ha dicho Álvaro antes, con la aprobación del Plan General, pues como otras transformaciones de ciudades portuarias, obedece a dos motivos fundamentales. Una, que el puerto se tiene que adaptar a nuevas necesidades y nuevas formas de transporte marítimo. En el caso concreto de Málaga, el intento de acceder al mercado del tráfico de contenedores y también el acceso al mercado de cruceros, que era poco conocido, o relativamente poco conocido en Europa, pero que en Málaga con gran tesón pues se incorpora a esto con una gestión activa por parte del puerto, y ambas cosas generan necesidades de cambio. Por otra parte, la ciudad está expectante por si puede llegar a obtener espacio para resolver cuestiones muy importantes como el tráfico litoral o como la creación de espacios de esparcimiento o equipamientos ciudadanos de primera magnitud, absolutamente esenciales en un puerto, es decir, en una ciudad cuyo puerto es colindante precisamente con el centro histórico y con el centro monumental. Es decir, que hay una doble responsabilidad en el aprovechamiento de esos espacios que van a ir quedando menos útiles como consecuencia de esas transformaciones portuarias. Pero había además otras dos cuestiones que importaban mucho. Por un lado era la urgencia por parte del puerto de resolver sus problemas financieros, que se derivaban también precisamente de un cambio en el funcionamiento de la actividad comercial, particularmente con la pérdida de la terminal de crudos, pérdida que en parte también se debía a una cierta presión, vamos a llamarle municipal, como consecuencia de la preocupación que generaba en términos de medio ambiente o de impacto sobre la ciudad. Esa pérdida de capacidad de ingresos, pues claro, había que compensarla de alguna forma, y una operación de transformación que también resultaba enormemente costosa requería grandes fuentes financieras. Y entonces esos cambios eran también necesarios para el puerto y muy necesarios para la ciudad, que tenía en aquel momento, ahora es difícil de recordar porque tenemos un centro bastante activo, bastante vital, bastante transformado, con muchos equipamientos nuevos, pero en aquel momento era un centro bastante, digamos, aletargado, por no decir degradado. Estos espacios, digamos, que conforman los bordes portuarios, en el caso de Málaga especialmente, pero esos espacios son, por definición, espacios donde concurren competencias diversas. Evidentemente está el Estado, que es el propietario del suelo, está la autoridad portuaria, que es la gestora de ese espacio, y está el ayuntamiento, que es quien tiene el compromiso, tiene la responsabilidad de planificar y ordenar en conjunto del término municipal, incluido el puerto, como antes decía Álvaro. Perdón. Desde ese punto de vista, en el momento que se aprueba el Plan General, el puerto inicia la redacción del plan especial, pero hay que atender a una fase, vamos a llamarle, previa. El entendimiento entre las dos administraciones, como os he dicho antes, no era precisamente muy fluido, sino todo lo contrario. Y, por lo tanto, se necesitaba encontrar algún punto de acuerdo o de encuentro para iniciar ese mandato del Plan General, por un lado, y la puesta en marcha de esas operaciones que ambas partes necesitaban. A partir de la aprobación del Plan General, en la que se establece la necesidad de desarrollar ese espacio portuario a través de un plan especial, las tensiones están tremendamente, digamos, a flor de piel, vamos a llamarle, con una presión del ayuntamiento
simbolizada en eliminar la verja, de la que luego podemos hablar. Y, por otro lado, el puerto estaba con esta situación financiera. En ese contexto, el ayuntamiento, pues, y aquí tenemos esta imagen que he presentado, desarrollaba, pues, sin una planificación urbanística ni nada, simplemente generaba ideas, generaba imágenes más o menos idílicas, como la que aparece aquí, con las cuales pretendía decir lo que quería que se hiciera en el puerto. Por ejemplo, la dársena de puertos deportivos, de barcos deportivos, los espacios libres alrededor del puerto, algún que otro equipamiento puntual, etc. Sin embargo, el puerto, desde un tiempo antes y también en esa época, sí había acometido una serie de trabajos encargados, por ejemplo, como este que aparece en la imagen, a la empresa norteamericana que había participado ya en la planificación de Baltimore y que posteriormente participaría en cierto grado en Barcelona, había encargado un estudio para el desarrollo precisamente de los muelles 1 y 2, que son justamente los que se ven en esta imagen, y en los cuales se aprecia con cierta claridad, aunque lo vamos a ver más claro en la planta, la implantación de una gran cantidad de edificación con alturas importantes que generaban imágenes como esta. Esta sería una visión desde el muelle 2 hacia la esquina, y esta otra imagen sería una sección por el Paseo de la Farola. Es decir, que había una intensidad muy grande porque se construía del orden de 135.000 metros cuadrados, porque hacía falta generar esos recursos. Naturalmente, ni una cosa ni la otra. Es decir, no se podía hacer esa actuación tan desmesurada, y tampoco era posible afrontar esto desde un punto de vista absolutamente utópico. Tenía que ser algo que funcionara. Ahí es cuando realmente empieza a haber un punto de entendimiento entre puerto y ayuntamiento que cristaliza el encargo conjunto. Antes Álvaro decía que quién había encargado y tal, lo aclaro. El avance del plan especial, que era primer paso para cumplir el mandato del plan general, el avance del plan especial se encarga conjuntamente por ambas administraciones a José Seguí y a un equipo que yo dirigía y en el que participaban conmigo Antonio Costa y Ciro de la Torre. Por lo tanto, ese es un cargo conjunto, pero que luego no cristaliza en un trabajo conjunto por las propias vicisitudes de la forma de trabajo de este avance, sino en dos avances distintos. Aquí tenemos el avance presentado por José Seguí, que se centraba fundamentalmente o exclusivamente en el muelle 2, que esta es una visión, digamos, bueno, tenemos la Plaza de Toro en primer término y vemos la dársena al fondo. Voy a ver si consigo marcar con el cursor. Bien, aquí tenemos el muelle 2, aquí tenemos la esquina en la cual se planteaba un hotel. Hay que decir que, claro, las condiciones en las que se inicia esta planificación y los criterios imperantes en el momento eran muy distintos a los de ahora. El avance que nosotros desarrollamos, por el contrario, lo que planteaba fundamentalmente era estudiar el puerto en su conjunto y en relación con la ciudad. Es decir, por primera vez se plantea un estudio y una ordenación global del puerto y una ordenación de ese puerto en relación con la ciudad contigua. Y aquí pues puede apreciarse perfectamente la dársena con cierto amago de implantación del uso deportivo náutico, el muelle 1, el muelle 2, en el cual se planteaba ya pues un palmeral en el sentido de avanzar directamente el parque hacia el borde, hacia el cantil del muelle, y en la esquina, sin embargo, se planteaba un edificio de cierta importancia con un basamento de tipo de equipamiento y luego una torre vertical donde podía plantearse oficinas y otros usos. Por supuesto, este avance también contemplaba el desarrollo del muelle 4 y de la avenida Manuel Agustín Heredia, que prácticamente sigue igual o se ha mantenido igual hasta ahora, y la plataforma de San Andrés con su correspondiente puerto deportivo, que es un proyecto en marcha, y una actuación en relación con la ciudad. Aquí tenemos otra perspectiva del mismo proyecto, y esta es la maqueta general donde claramente se aprecia pues esa voluntad de hacer un estudio global
del puerto y de su ámbito, donde ya aparece la plataforma de contenedores, donde aparece el proyecto que enseguida se ejecutaría de la prolongación del dique de Levante, y donde aparecen, pues como he contado antes, el muelle 1, el muelle 2, la esquina, el muelle 2 y los muelles 4 y plataforma de San Andrés. Aquí ya se anticipaban en este avance algunas ideas relativas a por ejemplo, a la conexión del paseo marítimo con el muelle 1 a través de una amplia rotonda alrededor de la farola que, continuando por el muelle 2 y por la ampliación del Manuel Agustín Heredia y por un parque lineal que se planteaba en la plataforma de San Andrés, configuraba una conexión peatonal que enlazaba el paseo marítimo de Levante, el paseo marítimo Pablo Ruiz Picasso, con el paseo marítimo de Poniente Antonio Machado, creando un frente litoral continuo de toda la ciudad entre el Guadalhorce y el Palo, con acceso peatonal a las playas y a todas las actividades marítimas y demás. Bien, aquí hay un plano del mismo avance, donde se aprecia perfectamente la situación de ese palmeral y la práctica inexistencia de edificación en el muelle 2, porque la verdad es que la volumetría había sido concentrada en la esquina. Este avance queda de alguna manera, digamos, dormido un tiempo hasta que finalmente se decide acometer la redacción del plan especial, y en la redacción de ese plan especial ya se tienen en cuenta esas ideas iniciales del avance, puesto que el planteamiento del puerto y también del ayuntamiento era precisamente llevar a cabo una ordenación global y conjunta de todo el espacio y en relación con el nuevo plan de Málaga que ya estaba aprobado y que se estaba empezando a redactar ya su revisión precisamente. Aquí tenemos una maqueta y un plano y donde se aprecia que hay una gran similitud entre el avance y el plan, pero hay un cambio importante. Aparecen algunas construcciones en el muelle 2 y aparece una construcción de otro tipo en la esquina, como veremos en esta imagen, que es más o menos parecida a la que hemos visto antes del avance, pero en la cual ya se ve como en el edificio de la esquina es un edificio que ha desaparecido el edificio en altura y ha aparecido como contrapartida algún edificio en el muelle 2, concretamente como estación marítima para los atraques que se produjeran en ese muelle. Este plan especial es el que entra en vigor en el año 98 y es el que se mantiene, digamos, los planes cuando se aprueban pues realmente tienen una duración prácticamente ilimitada. Luego lo que se hace es adaptarlos, cambiarlos o lo que sea. Y justamente ese es el tema. Una vez que se aprueba el plan especial, se convoca un concurso para la concesión, en concreto de una primera parte, que es precisamente los muelles unidos. Ese concurso de concesión, se presentan diversas propuestas. Aquí tenemos una de Alban Cooper, tenemos otra de los transportistas malagueños, que lo hace Ángel Asenjo, tenemos una de Fadesa, con distintas soluciones, y tenemos una de una empresa llamada Shelverton Securities, Shelverton España creo que se llama. Si hacemos un recorrido muy rápido, vemos que fundamentalmente lo que se produce es una gran concentración de volumen, porque el planteamiento del concurso no exigía en principio el cumplimiento del plan especial. Lo que se pretendía era que se generasen ideas y luego tratar de adecuar el plan especial. Pero claro, las ideas que se presentaron en su mayor parte eran de una intensidad de construcción y una tipología de usos muy al estilo, vamos a llamarle, de comercial, y con elementos fuertes que algunos de ellos pues estaban justamente tapando pues un elemento muy simbólico de Málaga, como es la farola, y eso dio lugar a que, bueno, aquí tenemos por ejemplo este de Fadesa, que vemos la esquina absolutamente convertida en una angosta ranura que conecta la ciudad con el puerto. Estas son imágenes de esa misma propuesta. Y en el caso de Shelverton, yo no sé, esta imagen que tengo aquí, no sé si es la primera, la segunda o la tercera, porque hubo un montón de soluciones. ¿Por qué? Pues porque como se apartaba totalmente del planteamiento del plan especial, no eran asumibles desde el punto de vista urbanístico. Entonces, fue necesario, iban haciendo diversos intentos de adecuación del plan especial al proyecto presentado, en lugar de al revés,
Y entonces eso, claro, dio lugar a se dilató el proceso de una manera enorme, hasta el punto que en un momento dado el puerto, de acuerdo con la Junta, toma una decisión importante, que es segregar de todo ese planteamiento el Muelle 2. Convoca un concurso que gana Jerónimo con el Palmeral de las Sorpresas, que aquí, bueno, tengo unas imágenes muy malillas comparadas con las que nos enseñaste el otro día, pero que explica bastante bien ese planteamiento como un espacio público con alguna edificación y que, en mi opinión, recoge bastante bien el espíritu inicial del plan especial. ¿Ya estoy en los 15? Sí, sigo rápido. Posteriormente, bueno, aquí tenemos el muelle 1 y la esquina, que es lo que quedaba, se había segregado el muelle 2, el muelle 1 y la esquina, y aquí este proyecto, que es el proyecto que presenta Shelverton para obtener definitivamente la concesión, bueno, pues también encuentra una fuerte oposición, una fuerte oposición municipal. Debo decir antes que el tema de Shelverton se frena en gran parte debido a una reacción ciudadana muy fuerte, quizás no muy extendida, porque estas cosas son siempre minoritarias, pero al final crean un estado de opinión y que frenaron el que eso llegase, digamos, a buen fin tal cual estaba. Entonces, finalmente, se presenta este proyecto para obtener ya definitivamente la concesión y el Ayuntamiento, como contrapartida, presenta, aquí lo vemos, con una calle intermedia, etcétera, etcétera, tal, presenta otro proyecto que nos encargó a los que habíamos redactado el plan especial para, modificando justamente lo que se decía en el plan especial y reduciendo parte de la edificabilidad en el sentido del impacto sobre la ciudad. Por ejemplo, ya se aprecia perfectamente aquí la desaparición absoluta de toda edificación o prácticamente toda edificación sobre la plataforma del Paseo de la Farola o sobre la plataforma de la esquina, ¿no? Y se planteaba aquí una forma de enlace con el Palmeral, que ya estaba, digamos, totalmente en marcha como proyecto. Entonces, tampoco este proyecto, presenta ese proyecto para obtener la concesión, pero claro, eso no era viable al parecer desde el punto de vista legal, no se le da la concesión al Ayuntamiento, pero sí se alcanza un acuerdo que se traduce, aquí tenemos algunas imágenes de ese proyecto que se presentó por parte del Ayuntamiento. Hay un momento en que ya se ponen de acuerdo Ayuntamiento y Puerto para llevar a cabo una solución consensuada. Esa solución consensuada se cristalizó en un protocolo que recogía, por un lado, el proyecto de Jerónimo del Muelle 2 y, por otro lado, con las necesarias, digamos, una cierta abstracción del proyecto que el Ayuntamiento había presentado como propuesta para la concesión. De tal forma que esto es lo que se llama el protocolo de acuerdo entre Puerto y Ayuntamiento, y en base al cual se desarrollan posteriormente ya el proyecto del Muelle 1, desgajando del Muelle 1, perdón, desgajando del Muelle 1 la esquina, que entonces estaba un tanto indefinida, y que ha dado lugar a que finalmente se ejecute la obra que tenemos precisamente en el Muelle 1. Es decir, al final, todo este enorme proceso en el cual la gente creía que el plan especial era el origen de todos los males, porque no entendían qué pasaba, y incluso llegaban a confundir el plan especial con los intentos de anular a ese plan especial. O sea que en una ciudad este tipo de procesos tan dilatados, tan confusos, tan tortuosos, terminan generando una situación de confusión y de hartazgo que trae como consecuencia pues un cierto derrotismo y un poco decir, oye, pues que se haga lo que sea. Afortunadamente no se hizo lo que sea, sino que a través de ese protocolo y de una serie de ajustes se ha llegado a una primera etapa con dos realizaciones estupendas, el magnífico Palmeral de Jerónimo en el Muelle 2 y la adecuación al uso ciudadano del Muelle 1. La intervención tenía por objeto primero hacer este recorrido para aprender algo, porque la primera conclusión, la conclusión más importante que saco de este proceso así recorrido en cámara rápida es que esta ciudad, quizás contra todo pronóstico, por lo menos de los más escépticos, ha conseguido formular un plan, ha conseguido
plantarse, cuando ese plan ha tenido aspecto de irse al garete y de quedar anulado totalmente o llegar justamente a lo contrario de lo que se pretendía, e incluso llegar a ver que se realizan las cosas físicamente y con un altísimo nivel. Con lo cual, yo diría que la primera conclusión es que todo este proceso tan complicado y tan doloroso en muchos momentos, pues tiene un final feliz, que no es un final, es un punto y seguido. Todavía queda mucho por hacer y esa es la otra parte, que es afrontar o abordar el futuro, pero esa para el coloquio. Muchas gracias. No, muchas gracias.